La imagen del vampiro moderno comenzó con la novela de Bram Stoker a final del siglo XIX. Durante el siglo XX, Hollywood ordeñó la idea hasta casi el cansancio. Mira, cientos de films en los que nos mostraron vampiros monstruosos, guapos, hipster, viejos, niños. Sin embargo, el origen del vampiro se remonta a la antigüedad. En este episodio de Cosas Muy Importantes, les traemos un capítulo muy importante sobre vampiros. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 130, un episodio que nos han pedido muchísimo, vampiros. A Daniela no le gustan los vampiros. Mira, o sea, de todas esas figuras del terror, la que siempre me ha parecido más ridícula es el vampiro. ¿Por qué? Porque es como cursi. No vale, no. O sea, ojo, no es que no me guste, pero no los respeto tanto, pues. O sea, me pueden llevar a la risa mucho más rápido que al terror. Claro. Si tengo que explicarlo de alguna manera. Pero ¿cuál fue tu primer acercamiento a un vampiro? Bueno, yo creo que como todo el mundo, Drácula, ¿no? Y Drácula caricaturizado desde niña. O sea, la figura de Drácula es tan clásica que recordar cuándo conociste a Drácula por primera vez es difícil. Porque yo te cuento, en el 83 o 84 pasaron aquí en la televisión El misterio de Salem Slot, que está basada en la novela de Stephen King. Actualmente, o sea, al día de hoy, yo creo que nadie ha hecho un vampiro más aterrador que el que aparece en esa película. Te estoy hablando que es una película que se hizo hace 30, Pero no sé 40 que años. tienes la visión de que la viste siendo niño y eso te impactó. No, todavía es aterradora. Ok. Aterrador es el Drácula de Bram Stoker de la película de Francis Ford Coppola. Me encanta. Que lo hace Gary Oldman, es impecable. Pero es que todo lo que haga Gary Oldman... Pero cuando saltamos a los vampiros de Anne Rice, por ejemplo... Es que... yo sé que Anne Rice no puedo hablar mal de ella porque tiene sus seguidores de culto. Pero Anne Rice nos arruinó el vampiro. Sí, porque lo volvió cursi. Pero... ¿No? Tú leíste el libro, yo me leí el libro. Sí, Entrevista con el vampiro, no lo terminé, debo confesarlo, pero porque me aburrí, pero insisto, los fanáticos de Anne Rice me van a venir a linchar, pero que hagan cola detrás de los historiadores. Mira, antes de comenzar, tenemos que agradecer a nuestro aliado comercial. A WeConnect. WeConnect /BE, WeConnect /DO, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, que muy pronto vamos a ir a grabar otras cositas a WeConnect, porque además también tienen sala de podcast. Exacto. ¿Dónde están ellos? En Caracas está en el Centro Lido y en Santo Domingo en el Centro Comercial Blue Mall. También vamos a agradecer a los 36 mecenas que tenemos en Patreon, que están remando semana a semana. Ustedes se pueden suscribir, ojo, 36 reman, y hay varios que están en el bote meciendo. Echados en las tumbonas, Que todavía agarrando no han sol. empezado a remar, que se suscribieron de manera gratuita y de igual manera pueden conseguir algunos contenidos libres. Pero si usted quiere verle el queso a la tostada, como decimos, remen. Súmense a cualquiera de nuestros planes pagos desde $3 mensuales, que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Y pues empiezan a gozar de los beneficios de ser miembros de nuestro chat de WhatsApp muy importante y tener acceso anticipado a los episodios, entre otras cosas. Por cierto, este capítulo está saliendo en video. Este capítulo está saliendo en video, o por lo menos vamos a intentar que salga en video. Exacto. O sea, lo estamos grabando. De ahí a que lo podamos editar, subir a YouTube y todos los planetas se alineen en pro de que esto salga en video. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pavosa. Eres más pavosa que Anne Rice. Sí, bueno, es que este es el episodio de vampiros, me tengo que poner pavosa. Vamos a comenzar de una vez. ¿Qué te parece si arrancamos con algo de ñoñología? Fíjate, vampiro. Nosotros tenemos esa imagen del tipo con un frac y los colmillos, Sí. pero realmente, según el folclore, o sea, de donde viene, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres para mantenerse vivo. Exacto. En algunas culturas orientales y aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de las mitologías. Exacto. Ahora, vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. Según el diccionario de la RAE, esta fue incluida por primera vez dentro del diccionario en 1843. Tiene Ajá. de origen vampire o vampire,
Sí, del inglés y el francés, que provienen a su vez del término vampir, que eso proviene de las lenguas eslavas y del alemán, y también eso viene a su vez del polaco, que es vampir. O sea que nos fuimos buscando el origen de vampiro y a su vez llegamos al eslavo arcaico, que es oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa, y que significan a su vez ser volador o beber o chupar o lobo. Ahora, entonces, bueno, es como una zambumbia, una combinación de todos estos términos. Lo que nos ha llegado al siglo XX y al siglo XXI es la imagen europea del vampiro. Por eso es que el vampiro es tan refinado. Pero el vampiro o estos seres que se alimentan de la esencia vital vienen desde Mesopotamia. Imagínense, eso es viejo. Yo tengo amigos que vienen de Mesopotamia. Y yo creo que más de uno de esos es vampiro, ¿viste? Yo también. Vampiros emocionales. Fíjate, en Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los utuku, que eran seres culpables de las enfermedades y las pestes, que pueden considerarse como los abuelitos de los vampiros. Exacto, los antecesores. En la antigua China se creía que existían unos seres que se llamaban los Yanxi, o una especie de vampiro zombie, que tenían unas extremidades rígidas de manera que solo podían avanzar dando pequeños saltos con los brazos extendidos, completamente ciegos. Pero yo sabía que te ibas a reír. Hacían y que sí, iban dando saltitos con los brazos extendidos. Si se van a YouTube y logramos editar este episodio, pues como Federico tiene la esperanza de que así sea, me van a poder ver haciendo como hacen estos Yanxi, que son como estos vampiros zombies chinos, ¿no? Ahora, cosa importante. Pero son completamente ciegos estos. Sí, pero una cosa importante de la mitología del vampiro chino es que si muerden a una persona, esta otra persona se convierte en vampiro. De ahí viene esta... Ok. Por lo menos, según los chinos, era así. Esa era la creencia. Si mordían a una persona, también la convertían en otra especie de vampiro zombie muerto viviente, tieso, ciego. Con los brinquitos. Creo que hay unas fiestas, inclusive en China, en donde la gente se disfraza de estos vampiros y van por la calle haciendo así. Yo no quiero ir a eso. Mira, en el antiguo Egipto, la diosa de la guerra Sekhmet, que era hija de Ra, llamada la Terrible, oye, vale, porque seguramente tenía un temperamento muy suave, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la sangre que bebía. Le engañaron. Esto tiene también... Le metieron una droga. Burundanga. Egipcia. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls. Ajá, nosotros creo que hemos hablado de los ghouls, o bueno, he leído algo de los ghouls, sí, que viene del árabe al-ghul, que es demonio. Exactamente. Que se convertían en ghouls después de haber tenido una muerte violenta. Claro. Que probablemente en África están todos son ghouls. Porque en África todo el mundo tiene muertes violentas. O te mata un hipopótamo, o una tribu, o un cocodrilo, o un león. Bueno, realmente tener una muerte violenta, sí, es fácil. Ahora, el judaísmo, fíjate que esto es tan amplio que lo ahí está presente en muchísimas culturas, ¿no? Y un origen muy antiguo. El judaísmo, uno de sus arquetipos míticos es Lilith. Creo que nosotros en alguna oportunidad hablamos de Lilith. Esta es considerada la primera mujer que tuvo Adán. No se escandalicen, no nos linchan, esto está en la historia, no lo estamos inventando. Es la ex esposa de Adán. Exacto, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circundados y es inspiradora, digamos, que de muchos personajes de vampiresa seductoras. Digamos que esa primera figura de la vampiresa, que tiene un carácter sexual, viene de esta figura de Lilith. Todos conocemos una Lilith. Exacto. También estaban en la India, ¿no? En la creencia de... Los Betala, que eran unos demonios vampiros, ocupan un lugar importante en las narraciones, o sea, en el folclore de ellos. Como parte de la corte de Shiva. Que rondan los lugares de la cremación. Sí, tienen todos como este origen oscuro, demoníaco. Fíjate, en América, el pueblo mapuche, allá de donde viene tu gente, tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampiro o vampírico conocido como Pihuichen. Pihuichen,
que ataca principalmente a los animales. Este no Pero será también humano. No será como el abuelo del chupacabra. Puede ser un antepasado del chupacabra, pero el piwi... El puchacabra. El puchacabra. Qué horror. Pucha. Saludos, Chile, te queremos. Ojo, mi familia es chilena, esto no es bullying. O pero sea, es el bullying puchacabra. bullying, no es el chupacabra, sino el puchacabra. Qué desastre. Okay. Pero bueno, el hecho es que ellos también creían no solo en el puchacabra, sino también en una criatura vampírica acuática conocida como el Trelkehuecufe. El cuero, ese, creo o que el conocido como el cuero. Mejor. Creo que hace como 500 millones de episodios nosotros hablamos de alguna creencia. Cuando hablamos de los piratas, hablamos del cuero. Comentamos algo acerca de este bicho. De este, ¿no? Sí. Estaba ahí. Bueno, algo comentamos de esto. Posteriormente, ambos seres, tanto el cuero como el puchacabra y el cuero pasaron a formar parte del bestiario chileno. Exacto. Los mexicanos, fíjate, los mexicanos creían en el ciguateteo, que eran los espíritus de las mujeres que morían durante el parto y al parecer provocaban peste, o sea, y atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de camino. De ahí probablemente viene la Llorona. Ah, bueno, mira, según el Popol Vuh, los mayas creían que el guardián Xibalbá era un murciélago con rasgos humanos llamado Camazotz, que decapitaba a los extraños. Sí, qué sujeto tan agradable. Estamos, o sea, en Latinoamérica yo creo que estamos llenos de esta riqueza folclórica de mitos, uno más feo que el otro, por cierto, pero súper interesantes. Ahora, un mito del pueblo Shuar que habita la selva amazónica entre Ecuador y Perú, dice que los Yencham, que eran como unos murciélagos hematófagos. O sea, que comen sangre. Exacto, que habitan las cavernas, chupan sangre y se originan en hombres que fueron transformados por su gusto de derramar sangre. Exacto. Como vemos, está todo ligado hacia eso, hacia el mal, hacia... Y la sangre está... Castigo, demonio, infierno, en fin. La sangre siempre está involucrada en el tema de los vampiros, definitivamente. Volvemos a Europa. En Europa, la mitología griega incluye la leyenda de Lamia, que era hija de Belo, el rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió... Pero Zeus... Pero por Dios, es que... Todo el mundo tuvo affair con Zeus. Todo el mundo... O sea, a ti no te pueden castigar por tener un romance con Zeus. En los grupos de amigos también había un Zeus siempre. Claro, y también había una Hera. ¿Qué pasó? Recordemos, era la esposa de Zeus. Y era apretada, ¿oyó? ¿Qué pasó? Que a ella... Eso sí era un matrimonio tóxico. Cónchale, el de Hera y Zeus. Sí, porque ella se vengaba de unas maneras bien particulares, ¿no? Ahora, la leyenda de Lamia, esta hija de Belo, tiene un romance con Zeus y Hera, obviamente, descarga toda su ira asesinando a sus hijos y así la convierte en un monstruo despiadado que mataba niños y seducía a viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse con su sangre. O sea, una cosa bellísima. También tienes a Empusa, que era un ser monstruoso. Esto también es de los griegos, ¿no? Sí, con pies de bronce, que podía transformarse en una bella mujer para seducir a los hombres y beber su sangre o devorarlos. Una vampiresa. En las leyendas rumanas se habla de los estrigoides, esto también hemos hablado, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro, bellísimas, por cierto, que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. También conozco unas cuantas con cara de pájaro. No, pero esta no era cara de pájaro, era el cuerpo de pájaro. Cuerpo de pájaro. También. Ok, funciona. En el bestiario de la cuaima venezolana hay de todo. Hay de todo, sí. Yo no me digas dónde entro yo aquí porque vamos a tener un problema y no vamos a terminar el episodio. Tú eres mi esposa. Ay, qué lindo. Ahora bien, los romanos tenían a los larvae, que eran como unos no muertos, unos muertos vivientes quizás. Sí, estos eran los que no habían pagado sus crímenes en vida y... O sea, no te puedes morir. Te vas a quedar ahí como en un limbo fantasmal, absorbiendo la vida de los vivos. Hay personas que ni siquiera merecen morir de lo malos que han sido. Bueno, para eso los romanos tenían una figura. Definitivamente no funcionaba. Pero ¿qué ocurría? Mucho. Estos seres esqueléticos se convertían como en una especie de fantasmas que iban absorbiendo la vida de los vivos. Estaban como en un limbo ahí entre vivos y muertos, ¿no? Fíjate como... sí, es un fantasma al final. Los francos tenían una cosa que se llamaba la ley sálica, promulgada en el siglo V, que prevé multas a quienes practiquen el vampirismo. Abro
abro comillas. La mujer vampiro que devore un hombre, comprobándose su culpabilidad, deberá pagar una multa de 8,000 deniers, es decir, 200 sous. No sé cuántos dólares será esto. Pero espérate un momentico, párame este asunto aquí. O sea, castigaban a la mujer, a la que le cobraban era la mujer. O sea, si venía una vampiresa y se trataba de devorar a un hombre, se lo quería comer, pues no podía comérselo, porque tenía que pagar una multa. Exacto. A mí eso no me parece justo, pero bueno. Bueno. Ahora, en España forman parte del mito criaturas como las guaxas en Asturias o las guajonas en Cantabria, y las meigas chuchonas. Dios mío, qué buen nombre. Las meigas chuchonas. Esto es en Galicia. Exacto. Estas eran unas brujas que tenían como un solo colmillito. Exacto. Exactamente. Que les sirve para succionar la sangre de sus víctimas, sobre todo niños. En las islas, imagínate tú que a ti te aterren chiquito y te digan, duérmete porque si no va a venir la meiga chuchona y te va a chupar con su único colmillo. ¿Qué les puedo decir? En las Canarias también existía el mito de las brujas vampiro que succionaban la sangre, ay no, qué feo, de los recién nacidos. Llamadas las brujas de bailadero. Y probablemente hacen alguna fiesta. Nosotros tenemos varios seguidores en Tenerife que nos pueden confirmar un poco sobre esta leyenda, si todavía la gente cree en esto o esto ya quedó en el pasado. Todo es posible. O mutó hacia otra cosa, sería interesante saber. Ahora, fíjense, entre la realidad y la ficción, entre los siglos 18 y 19. 18, de hecho, desde 1700, llegando a 1700, inclusive 1500 hacia el final, hasta lo que es el siglo XIX, hubo una plaga de vampirismo en Europa. Es decir, todo el mundo empezó a hablar de vampiros y eso culmina con el libro de Bram Stoker. Claro, que fue como la obra cumbre del tema. Sí, esto fue tan así que el mismo Rousseau, recordemos, el de la Revolución Francesa, en 1762 dijo que no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros. Dice, no le hace falta nada, tiene procesos orales, certificados notables de cirujanos, de sacerdotes y de magistrados. Tenía todo. ¿Viste, Anne Rice? No tenía por qué venir a ponerlos además. Nos arruinó el vampiro. El vampiro estaba redondito. Es más, fíjate, lo de Crepúsculo no es... No me he metido con Crepúsculo porque no quiero tocar eso todavía. Pero es que... Eso me parece peor todavía que lo que hizo. Crepúsculo, pero Crepúsculo no hubiese existido sin Anne Rice. Vamos a estar claros. Crepúsculo es un fanfiction de Anne Rice. Sí, aquí es cuando los fans... Es que yo conozco algunos fans de Anne Rice que son bien intensos, que espero que no escuchen el podcast. Porque bueno, Dios mío... Yo te voy a decir una cosa. A mí me gustó Entrevista con el vampiro y vuelvo... Hay un tema importante ahí de Louis tratando de conservar su humanidad versus Lestat, que básicamente era un vampiro totalmente entregado a ser vampiro. Sí, eso sí se gozaba su cosa. Tenías a la niñita que tenía ese problema de que nunca iba a ser nunca iba a ser mujer y era más mala que el odio. Sí. Y después tú tienes la película, que hace una película con... Oye, el casting de Entrevista con el vampiro es probablemente el mejor casting de los 90. Es probablemente el mejor casting de los 90. Estamos hablando que en una misma película estaba Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater, Kristen Dunst. ¿Quién más? Yo creo que me está faltando alguien. Pero nada más ese clan de papachongos que estaban y Kristen Dunst, que era una pequeña niña todavía. Sí, pero ya tenía una cara de mala que no se le saltaba un venado en un cohete. Ahora bien, el interés por los vampiros debió mucho al benedictino Agustín Calmet, autor del Tratado sobre Vampiros de 1751, en el que recopiló numerosos casos de vampirismo, supuestamente. Mira, él definía a los vampiros como muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos, les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas y, en fin, a menudo les causan la muerte. Wow. Uno solo se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasándoles el corazón. O sea, de ahí es donde viene el tema de la estaca. Dios mío.
Ahora, una de las primeras evidencias de que un muerto se había convertido en vampiro era la incorruptibilidad del cadáver. Exacto, cuando los desentierran, sus cuerpos están enteros, su sangre todavía fluye, Exacto. sus miembros son flexibles y manejables. Esto es lo que decía Calmet. Y ojo, es muy curioso porque hay relatos y esto probablemente científicos o estudiantes de medicina puedan darle una mayor explicación, que cuentan que sí ocurría, habían cuerpos que los Sí. desenterraban y los encontraban así. De hecho, existen dos Entonces, procesos. claro, que es lo más fácil que tú vas a pensar, ¡tú un vampiro! Y bueno, de pronto es por supuesto. ¡Vampiro! un vampiro. Un trapo rojo. Mira, es que habían dos procesos. O sea, este es la momificación. Ajá, De hecho, abres la broma y el tipo está momificado, vampiro. claro. Y después tienes otro proceso que es la saponificación, Ok, ¿y eso que qué es que la grasa del cuerpo Ujú. los conserva. Claro, claro. Entonces, esta es la explicación científica. Pero era más fácil decir, ¡es un vampiro! Bueno, claro, estamos hablando que era 1751 cuando este señor escribió esto. Claro. Fíjate, la creencia popular sostenía que para acabar con las apariciones de quienes eran sospechosos de ser vampiros, los desenterraban para atravesarlos con una estaca. Ok. Al parecer, cuando ésta penetraba los cuerpos, los supuestos vampiros daban un grito. Ay, mi madre. Ajá. El Tratado de Calmet narra uno de estos casos, cuando el cazavampiros hizo clavar, según la costumbre, en el corazón una estaca muy aguda, con la que atravesaron todo el cuerpo de parte a parte, lo que le hizo dar un espantoso grito como si estuviera aún con vida. Ay. Esto era lo que este señor consideraba que era una prueba de que era vampiro. Pero ¿qué es lo que pasa? Los científicos a lo que han llegado es que el cuerpo tiene gases. Entonces, si tú perforas... No era un grito, era un gas. Exacto, se decía que hacían... Ay. Sí, bueno, un poco tétrico también. Dicen que después de eso ahí realmente moría El ser. vampiro. Después tenías otro fenómeno que Calvet señalaba como que esto es un vampiro. Ahí no hay más nada que hacer, es un vampiro. Es el tema de que les crece la barba, les crece el pelo y las uñas, pero tú ya lo explicaste en un Sí, lo episodio. explicamos en un episodio. No es que crezca como tal, sino que... Se retrae. Claro, en un ser vivo los pelos, las uñas crecen desde la raíz por multiplicación de las células y se alimentan de la corriente sanguínea. Desde luego, cuando fallece una persona, las células dejan de nutrirse y cabello y uñas dejan de crecer. Pero ciertos efectos ópticos pueden dar la impresión de que le creció el pelo, que le crecieron las uñas, y es el tema del desecamiento, de la deshidratación, la Sí. retracción de la piel. Que Se contrae la piel y queda entonces, queda uña. claro, pareciera que te crecieron las uñas, pero no es así. A menos que haya sido un vampiro de verdad. Claro, por supuesto, Bueno. que es muy lógico eso. Todo es posible. Ahora, esta histeria vampirística nos dejó varios registros de supuestos vampiros reales. Ajá, de Yuregrando, por ejemplo, de él hablamos en una oportunidad, pero vamos a refrescar quién fue este señor. Fíjate, en Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocido como Croacia, o sea, si hay vampiros en algún sitio, Es en Croacia. es por esos lados. Seguramente. Entre Rumania, Croacia, etcétera, etcétera. Vivió un campesino llamado Juregrando. Según esto, después de que murió, él volvió. A la vida. Esa misma noche. Juré murió debido a una enfermedad en 1656 y volvió esa misma noche como un estrigón. Así es que se le decía a los vampiros en este sitio. Y Exactamente. estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Sí, se dice que asaltaba a la gente, aterrorizaba a los niños. ¿No? Que violaba a la viuda, que la atormentaba. Sí, tenía la viuda loca. Ahora, varios lugareños se reunieron por fin tras un tiempo y trataron de dar caza con este vampiro, con Yure. Lo que consiguieron con una estaca, pues, como Sí, termina el folclore, no lo pudieron hacer con la estaca, que era lo que ellos querían hacer. Sí, le cortaron la ¿Qué cabeza. hicieron? Le cortaron la cabeza a Yure. Nosotros hablamos de esto, no me acuerdo en qué episodio, pero de Yure Grando y del episodio de la cortada de cabeza lo comentamos. Sí, este es importante porque es el primer caso documentado de la historia. Es el primer vampiro documentado.
Exactamente. Ahora, ¿Qué ocurrió en Kringa? No tenemos ni idea. Pero bueno, quedó el registro de este señor Juregrando. sí, ya, y es como una leyenda que hay allá. Ahora, el sacerdote perro. ¿Qué es esto, el sacerdote perro, Capo? Fíjate, los escoceses son amantes del whisky. Sí. Y el whisky probablemente los hace fanáticos de los fantasmas y las criaturas fantásticas. Sí. Es decir, cuando ya tú tienes 2 botellas en el güiro, como decimos aquí en Venezuela, llega un momento que puedes ver fantasmas y criaturas Por fantásticas. supuesto. Y no es extrañar que ellos posean también varios vampiros en su folclore, que aparte está lleno de castillos y abadías. Y niebla. Sí, por O supuesto. sea, ¿qué necesitas para tener folclore, vampiros en tu folclore? Castillos, niebla y whisky. Ellos tenían las 3 cosas. Exactamente. Fíjate, de hecho, el castillo de Slane en Cruden Bay fue el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Exactamente. Ahora, esto sucedió en un sitio que se llama Melrose. Dentro de una abadía venía menos, toda derruida, en 1138. Wow. Esto lo cuentan los textos de Guillermo de Newburgh, que vivió dentro de esta abadía hubo un capellán que era para nada ortodoxo. Era un sacerdote que le gustaba cazar a caballo con su jauría de perros. Pero al parecer sus excesos y su ineptitud como cura lo hicieron llamar... la gente lo llamaba el cura perro. Dicen que cuando este tipo murió era tan fastidioso que no tenía una mejor cosa que hacer que regresó a la vida, Como vampiro. a hacerles la vida imposible a la gente de Melrose. Ay, pobre gente. Cuentan que la cosa llegó hasta tal punto que los mismos monjes de la abadía lo persiguieron y lo volvieron a matar ¿En serio? de un hachazo en la cabeza Ok. y lo quemaron. Por si acaso. Por si la sí, totalmente. Mira, también tenemos a Petar Blagojevic, alguien a quien se le conoce como el 9 veces asesino. Vámonos de nuevo a Europa del Este, donde también hay niebla y castillos. El caso de Petar Blagojevic, sí, es uno de los mejores documentados que hay en el siglo XVIII, sobre todo lo que es la histeria vampírica, ¿no? Digamos que el bueno de Petar vivió cerca de Kisilova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto, ¿cuándo no? Y como de costumbre en estos casos, murió para volver un día después de asesinar gente. Según contaron los conciudadanos, Petar asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre alrededor y la garganta abierta o aplastada. Daniela, ¿esto no te suena a las fuerzas policiales diciendo ¿quién lo mató? Ese fue Petar. Ese fue Petar. El Bueno, tipo pues ya estaba muerto. Estamos hablando del siglo XVIII, en fin. El hecho es que sí, esto suena a que lo usaron de chivo expiatorio. Sí, el pueblo se puso histérico y amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando inclusive por encima de todo el mundo. O sea, le dijeron, ustedes tienen que hacer algo con este tipo. Claro, pues nos está matando todo. Ellos exhumaron el cadáver de Petar. Saltándose toda la ley, ¿no? Sí, y fue encontrado incorrupto. Ay. Y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue empalado y quemado y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias en contra de la población. Lo que no sabemos es si todos los sucesos que llevaron a esto continuaron o se detuvieron. No lo sabemos. No lo sabemos. Porque llegaban, hacían esto y listo, histeria colectiva, aplacado y ya, bueno, y la gente se calmaba. Puede Imagino ser que si había un asesino o algo, se quedaría quieto para decir, bueno, no. Es el origen del asesino en serie. Sí, señor. Ahora, tenemos también el cuento del partisano de Medveja. ¿Quién era el partisano de Medveja? Qué buenos nombres. Uh-huh. Arnold Paole. Este fue un militar que vivió en tiempos revueltos. Uh-huh. Y una noche, según cuentan los informes, fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno comiendo tierra de la tumba del monstruo. Acuérdense que en toda la tradición vampirística, la tierra en donde es enterrado tiene un poder especial. Claro. Recuérdense que Bram Stoker nos cuenta que el conde viaja en el Demeter, en el barco, en su ataúd lleno de la tierra
recuérdate que tenía que estar metido dentro de la tierra donde fue enterrado. La tierra tiene una importancia y tienes razón, no recordaba ese detalle. Entonces, bueno, este se salvó supuestamente de convertirse en el momento, pero cuando murió, un tiempo después, al parecer volvió como vampiro. Eso es lo que decían los lugareños. El caso de Arnold Paoli es especial porque fue determinante en el desencadenamiento de la epidemia del vampirismo en la Europa del Este del siglo XVIII. Según las fuentes, el ataque de Paoli a varios animales y personas habría causado que toda esta histeria. Claro. Ahora bien, puesto que el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, esto levantó la alarma entre las autoridades que comenzaron a investigar, exhumar y realizar informes sobre supuestos vampiros. Cosa que solo ayudó a extender el rumor más y a que se volviera, pues bueno, una bola de nieve. Y este es el mejor de todos. Ajá. El vampiro pestoso. El vampiro pestoso de Penge. Ajá. ¿Quién fue este? En 1582, Johannes Cuntius, un respetado comerciante, se cayó de su caballo. Ok. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Y finalmente se murió. Y finalmente se murió. 2 días después, según recogen las crónicas, el fantasma o el espectro comenzó a aparecer por toda la villa de Silesia, que era donde habitaba este señor. Y su visita era notada por todo el mundo debido a un horrible, a la peste. Al olor. Ajá. Dice que era mucho más maligno y desagradable de lo que las palabras pueden contar. Pero sabes que te iba a comentar algo respecto a eso del olor. Muchos relatos relacionados a todo el tema espiritual de personas que creen firmemente en esto de los demonios, de las posesiones, dicen que cuando hay un demonio, cuando está el mal, hay un olor. Hay un olor, sí. A fétido, a basura, a muerte, o sea, un olor terrible, una pestilencia. Eso está en El Exorcista. De hecho, sí, está en El Exorcista, y si no me equivoco, eso incluso está en la Biblia. Los demonios están asociados a eso, a la pestilencia, sí. Me llama la atención porque este era el vampiro pestoso. Sí, al final el pueblo decidió exhumar el cadáver de Cuntius y lo tiraron en una hoguera. Okay. Y supuestamente esto acabó con digamos que todo el tema de la exhumación de alguien con quien tienes dudas de que sea un vampiro, bueno, si bien es una profanación de tumba en muchos casos o un irrespeto al cuerpo de las personas, es un por si acaso que hace la gente. Que bueno, que no está de más, ¿no? Sí, por si las moscas, ¿sabes? No están matando a nadie, el tipo ya se murió, pero vamos a rematarlo por si acaso. Así pues sí. Exacto. Ahora. Ajá. Estos son supuestos vampiros y todos nos reímos y de verdad que hay cosas que tienen mucho del folclore y leyendas. Pero sí existió a principios de siglo un vampiro real. ¿A principios de qué siglo? ¿Del siglo XX? Del siglo XX. Recuérdense que Federico yo está soy todavía viejo. en el siglo pasado. Sí, para mí 1970 fue hace 30 años. Claro, porque si tú dices a principios de siglo, puede ser en el 2000. Y no. ¡Ay, qué horror! ¿Viste? Vamos a hablarles de Peter Kürten. Ok. El vampiro de Düsseldorf. Ay, este sí era malo, ¿eh? Sí. Mira, este señor Kürten nació el 26 de mayo de 1883. Era el tercero de 3 hermanos. Estos no tenían champú para echarle, o sea, no tenían agua para echarle al champú. Que tampoco tenían. Ok. Entonces, simplemente... La miseria más absoluta. La miseria más absoluta. Okay. Su padre, un alcohólico violento, daba palizas a la mamá. Y abusaba de las hermanas. Y abusaba de las hermanas. Ay, no. Con solo 9 años, Peter decidió escapar de su casa en Düsseldorf, donde la familia se había mudado. Y él decía que la vida era insoportable y simplemente se fue con 9 años. O sea, imagínense lo horrible que tiene que haber sido la vida de este loco. Y lo disfuncional de todo, ¿no? A los 9 se va de su casa. Ahora bien, una de las cosas que empieza a ser extraña de Peter es un evento que sucedió cuando él tenía
esta edad. Y es que asesinó a 2 amigos ahogándolos en un río. ¡Ay, qué horror! No hay registros policiales que corroboren el hecho, pero el mismo Peter confirmó que él comenzó a matar a los 9 años y mató a 2 amigos ahogándolos en un río. Wow. Ahora bien, pasa el tiempo, el 25 de mayo de 1913, Peter Corten, un hombre de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para poder entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Cuando comprobó que no había nadie más en la casa, la estranguló y después la degolló. Ay, qué horrible. En palabras del mismo Corten, entré en una casa en Wolfstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una gruesa cobija de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera del lado de la cama. Ay, qué horrible. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Corten, quien ya desde el primer momento ya mostraba señales inequívocas de trastorno narcisista, sí, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales. Ah, que eran Peter Corten y el papá de la niña se llamaba Peter Klein. Exactamente. Claro. 2 meses después, Corten encontró a su siguiente víctima. En un nuevo asalto domiciliario, el asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Este fue como el punto de inflexión que marcarían el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían a toda la ciudad de Düsseldorf. Corten, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, pues empieza a asesinar seres humanos. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que pues mutiló, y a partir de entonces dio un paso más en su locura criminal y empezó a beber la sangre de sus víctimas. De aquí es que empieza a ser conocido como el vampiro de Düsseldorf. Exacto. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Corten, con el ego desatado, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de la policía. En su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes, Corten les envió un mapa en donde indicaba el lugar en donde había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con nombres de posibles sospechosos. Se volvió una locura. Me imagino que haber pasado como ha ocurrido con famosos asesinos en serie como el Ciudadano Cero. ¿Cómo es? El Ciudadano X. El Ciudadano X, exacto. Pero bueno, en 1930 un error fatal conduciría al brutal asesino ante un tribunal. Fíjate. Siempre se caen, siempre, sobre todo cuando son tan egocéntricos. Excepto, fíjate, el policía el que era el asesino de la... ¿Cuál? Uno que atacaba en California. Que lo agarraron viejito, lo agarraron hace nada. Ah, bueno, claro, siempre hay excepciones, pero por lo general en lo que se empiezan a poner muy arriesgados por temas de ego. Corten estaba loco. Ya ustedes van a ver por qué digo que estaba... Porque mataba y bebía la sangre de sus víctimas. Pero estaba realmente de chequelete. Ahora, él se había fijado en María Bodlake, una joven de 20 años que acababa de bajar del tren justamente en la estación de la ciudad donde él, digamos que hacía sus fechorías. Irónicamente, Corten salvó a Bodlake de un acosador que la estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Eso era lo que hacía también Ted Bundy. Sí. Sin embargo, Corten se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Y bueno, eso no le gustó. Exacto. Entonces se ofreció llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso... La llevó a un bosque. Sin embargo, la atacó, la violó, la estranguló y la dio por muerta, pero gracias a Dios ella se salvó. Sí. Y se salió del bosque y fue directamente a la policía y pocos días después detuvieron a Corten. Fíjate, durante los interrogatorios Corten gozó un pullero, o sea, se sentía feliz. Desgraciado. Durante todas estas sesiones confesó alrededor de 70 actos criminales,
que incluían agresiones sexuales, asesinatos Y piromanía y incluso. piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a los vagabundos que pernoctaban en ellos. O sea, estaba completamente loco, era un sádico enfermo. Ahora, entre sus fetiches se encontraban la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con la sangre y que a veces la bebía. Este trastorno se denomina hematodipsia. Hematodipsia. O vampirismo clínico. Esa gente que tiene gusto por la sangre. Y ha sido frecuentemente diagnosticado en otros personajes históricos y asesinos en serie, como alguien que no hemos nombrado aquí en este episodio, pero hablamos de ella en Mujeres Asesinas, la gran asesina en serie prolífica y espantosa Elizabeth Bathory. Sí, y tampoco hablamos de Vlad Tepes, pero Vlad Tepes se merece un episodio para el solito. Vlad Tepes necesita su episodio solo, El Empalador. Pero bueno, tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado pues no dudó en condenarlo a muerte al considerarlo culpable comprobado de 9 asesinatos, aunque él habló de por lo menos 70 delitos. Fíjate, él ni apeló y aceptó su pena en silencio. Su ejecución por la guillotina fue fijada para el 2 de julio de 1931 en Colonia. El estado de la locura de él era tan grande, e inclusive su personalidad narcisista era tan fuerte, que sus últimas palabras antes de morir le preguntó intrigado al verdugo: después de que me corten la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello? Imagínate tú, el tipo tan loco. Loco. Mira, todos los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados con el caso del vampiro de Düsseldorf y el análisis clínico de las actividades del que fue bautizado pues con este nombre sirvieron para poner las bases de numerosos estudios en el campo de la psiquiatría que tenían el objetivo de explicar la psicología detrás de un asesino en serie y elaborar así diversos perfiles criminales. Recordemos que no había pasado mucho tiempo desde Jack el Destripador. No, estamos hablando de, exacto, los primeros años del siglo XX. Exacto. O el siglo favorito de Capo. Mi siglo favorito. Tu siglo pero favorito, totalmente. Claro. El mundo se fue al infierno en el siglo XXI. Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y por lo extraño que era Curtin, le pidieron a las autoridades la cabeza para poder estudiar el cerebro. Y al día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo de Ripley's en Wisconsin Dells, en Estados Unidos. Claro, esto está como una curiosidad histórica dentro de una caja de cristal. ¡Qué horrible! Yo no quiero ver eso. O el cartel explica todo el caso a quienes estén interesados y les guste este tema del true crime. Nosotros, por ejemplo. Sí, pero fíjate que yo esto no lo haría. Yo no iría a ver la cabeza de este desgraciado. Por cierto, este tipo se parecía a Gary Oldman. Físicamente. Se parecía bastante a Gary Oldman. Compartirles una imagen para que puedan verlo. Ahora te digo... pero tienes fe, ¿verdad? Tengo fe. De poder compartir una imagen. Sí, no la compartimos en redes sociales, pero en algún lado la compartimos. Ahora te digo una cosa. Yo siento que estos personajes, si bien es importante conocer su historia y de alguna manera han servido para crear perfiles criminales y se han servido para poder adelantarse y agarrar a otros, es tener exhibida su cabeza, es como complacerlo y dejarlo en la posteridad, que la gente vaya y vea y diga, sobre todo este se sentía increíblemente orgulloso de sus crímenes, sí. Qué terrible. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio de vampiros. Obviamente hay muchos más vampiros y relatos de vampiros. ¿Cuál es tu vampiro favorito de la cultura pop? Probablemente el Barlow. De esa película. Sí, y del libro del misterio de Salem Slot. También adoro. Gary Oldman así es el mejor vampiro que ha habido. Probablemente el mejor vampiro. Mira, hay una comiquita que la tengo en mi cabeza, que era el Pato Lucas. ¿Y Pátula? ¿No te acuerdas del Conde Pátula? Claro, el Conde Pátula también, pero tengo el Pato Lucas vestido de vampiro. Debe haber sido algo que vi muy pequeña y me quedó No me puedo tomar los vampiros en serio, por favor, me disculpen, pero si tengo que elegir uno, bueno, obviamente Drácula, ¿no? ¿Y el peor? Uy, el peor, los de Crepúsculo, este pobre muchacho que además él es muy buen actor, ¿vale? Pobre desgraciado. ¿Cómo es que se llama él? Se me olvidó, el que fue novio de ¿Tú sabes qué es lo peor? Que su personaje
Se llama Edward Cullen. Edward Cullen. Me acuerdo el nombre del personaje, no me acuerdo el nombre del actor, qué vergüenza. ¡Qué desgracia! Pero bueno, si habrá calado en la cultura pop, él me parece fatal. Pero ahí él está codo a codo con el hombre lobo, que también es fatal. No, el hombre lobo es mucho peor. Es mucho peor. Es mucho peor. Sí, pero a bueno. mí el hombre lobo me recordaba a Slater de Salvado por la Campana. No, pero muy venido menos también. Pero bueno, cuéntenos cuál ha sido su vampiro favorito de la historia. Nos gustaría leerlos, ya lo saben, suscríbanse a nuestro Patreon, pueden hacerlo gratis. De igual manera pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que estén alerta de las notificaciones. Suscríbanse, Suscríbanse a nuestro canal. Y además nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @podcastcminx, @cosas muy importantes. Cosas muy importantes. En Instagram y en Threads. Nuestro canal de YouTube, buscan Cosas Muy Importantes. Tienen que buscarlo como youtube.com/cosas muy importantes y llegan derechito. Y tenemos página web www.cosasmuyimportantes.com y un correo info@cosasmuyimportantes.com. Vamos a agradecer A nuestros mecenas. Remen. Gracias, muchachos, por remar semana a semana para que, y mes a mes, para que nosotros podamos seguir con este sueño. Queremos vivir de esto. Exacto. Por favor. De traerles historias horribles, Por pero muy favor. importantes. La oficina apesta. Pero vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial que tiene las mejores oficinas que no apestan. Exactamente. WeConnect en Caracas y en Santo Domingo. En Caracas, en el centro Lido, están a punto de abrir la oficina del piso 15, que es espectacular. Piso 4, piso 12 y piso 15. Hay espacios de trabajo compartidos. Aparte también, si tienen algún evento, una charla, una conferencia, una reunión, pueden contactarlos para alquilar los espacios. Exacto. Y también están en República Dominicana, en Santo Domingo, en un sitio bellísimo que se llama el Blue Mall, en el piso 26, si no me equivoco, con una vista espectacular de Santo Domingo. Esto viene por cortesía de la agencia Twist. Creative Tweets Agency, nuestra agencia de marketing digital y producción de podcast. Y aprovechamos a darle las gracias a nuestra productora muy importante, Dianita Fernández, además la bruja muy importante de Cosas Muy Importantes. Yo creo que a Diana sí le gustan los vampiros. Yo creo que a Diana sí le gusta. Además, yo se la voy a dejar aquí. Pero Diana, a ti te gustaba Crepúsculo, ¿verdad? Ay, ya tiene toda la cara. Esta era fan de Edward Cullen. Sigo sin acordarme el nombre de este muchacho. Robert Pattinson. Robert Pattinson, señores. Muy bien. Mi cerebro es un cúmulo de información inútil. Con este momento de lucidez que acaba de tener Capochi, que se trajo algo del siglo XIX, no, del siglo XX para acá. No, Crepúsculo es siglo XXI. ¿Ya es siglo XXI? Sí, es verdad. Es eso fue ayer. No, Fede, ya nada fue ayer. Nosotros vimos la primera. Sí la vimos, yo no la terminé de ver. Sí la vimos. No, pero yo no la terminé de ver. O sea, no la terminé de ver, te lo aseguro. Yo no soporto a Kristen Stewart. Es muy meh. Pero bueno, los vampiros son cursi. Así que bueno, este fue el episodio 130 de Cosas Muy Importantes. Nos vamos de una vez a trabajar en el 131. Esperemos que esto se haya grabado y lo puedan ver. Si no, bueno, lo escuchan donde siempre. No perdonan la falla técnica. Federico. Daniela. Chau. Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.